Este es el año ¿de qué? De la familia. Y ya el apóstol anoche comenzó predicando acerca de la familia. ¿Cuán importante es la familia? ¿Cuán importante es la familia? ¿Para usted es importante su familia? Amén. No hay nada más importante para los padres que nuestros hijos. ¿No es cierto? Que nuestro matrimonio para los esposos. Es importante la familia. ¿Y sabe qué es lo trágico? Que de un tiempo a esta parte el enemigo se ha encargado de destruir la familia. Muchos hogares se han destruido. Un tiempo que estuvieron de moda salir del país a trabajar, muchos hogares se destruyeron. La verdad que cuando uno es joven y uno se casa, uno sabe o uno quiere tener hijos. Y cuando empiezan a llegar los hijos, no sabemos muchas veces cómo educarlos. A veces queremos educarlos como mamá nos educó a nosotros. Yo vengo del tiempo ese en que mamá nos pegaba por reír, por llorar, y cuando pegaba a uno, pegaba a los 6. Éramos 6 hermanos, así que seguido llevábamos huasca porque éramos chivos los 6 y llevábamos los 6. Y ahora uno ve los tiempos de hoy día, ya no se les puede pegar a los niños. ¿No es cierto? Ya todo se ha tergiversado. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer? Solamente eso lo podemos saber en la palabra del Señor. Una familia firme se caracteriza por, dígale al que tiene al lado, ¿por qué se caracteriza una familia firme? Dígale, ¿por qué se caracteriza una familia firme? El tema del día de hoy es ese. ¿Sabe por qué se caracteriza? El punto 1. Una familia firme se caracteriza por padres que agradan a Dios. Usted quiere tener una familia firme, tiene que ser esos padres que agradan a Dios. Padres que agradan a Dios. ¿Y cómo saber cómo agradar a Dios? Porque muchas veces nosotros creemos que le estamos agradando a Dios. Muchas veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo es lo mejor. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo saber cómo agradar a Dios está aquí? En la palabra. Usted quiere tener éxito el resto de su vida, está en la palabra. Cómo criar nuestros hijos está aquí. Cómo ser buenas esposas, cómo ser buenos esposos está aquí. Cómo ser buenos hijos está aquí. Está aquí. Cómo ser buenos hijos. La palabra dice, honra a tu padre y tu madre para que tus días, ¿qué dice la palabra? Sean alargados. Todo está aquí. ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos dejado de leer la palabra. Que a veces nos conformamos con leer un poquito nomás. O que a veces ya ahora con tanta tecnología la escuchamos y no está malo escucharla. Pero una de las cosas, y yo creo, y me lo enseñaron en la normal, es escribir para no olvidarse. Léalo, pero también escríbalo, apunte. Necesitamos, hermanos, necesitamos ser padres que agradan a Dios. Que cuando nuestros hijos hablen de nosotros, ¿qué van a decir? ¿Cómo era papá? ¿Cómo era mamá? El pastor habla mucho de su suegra amada, ¿no es cierto? Porque ella marcó su vida. ¿No es cierto? Pero sabe que ahí donde era ella media malita, pero fue buena madre y marcó mi vida. Pero quien marcó mi vida así, bien marcada, fue mi padre. A veces hablo como él. A veces estoy corrigiendo o estoy hablando y me doy cuenta que estoy hablando como él. ¿Quién marcó su vida?
¿Y de qué manera estamos marcando la vida de nuestros hijos? ¿De qué manera estamos marcando la vida de esos pequeños que han venido al mundo? Esos jóvenes que han venido al mundo. ¿Cómo estamos haciendo? Los padres que agradan a Dios hacen la voluntad de Dios. Los padres que agradan a Dios hacen la voluntad del Padre. ¿Y cómo saber qué le agrada a Dios? La única forma es conociendo, estudiando y escudriñando su palabra. Es la única forma de cómo conocer a Dios. Cuando usted tiene amigos o amigas, se da cuenta de que no puede conocer o no puede entablar una relación de amistad si no pasa tiempo con ellas, si no están conversando, ¿no es cierto? Se salen a tomar un café y cuando somos más jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo que en mis tiempos mis amigas iban a la casa. Hoy día salen más los jóvenes, pero tenemos que pasar tiempo. ¿Sabe cuándo sabemos cuándo a nosotros nos conocen? Cuando hace usted su cumpleaños. Ahí uno sabe quién le conoce y quién no le conoce en los regalos. A un comienzo, cuando yo estaba recién casada y el pastor me traía regalos y a veces él no le acertaba y a mí me enojaba. Me enojaba que no sepa qué me gustaba. Y yo, el regalo podía ser muy hermoso, pero si no me gustaba, no me gustaba, pues, ¿no? Y yo me enojaba y le decía, pero es que no conoces mis gustos. Y él me decía, pero te la traje con amor. Sí, con todo el amor del mundo, pero no me gusta. Y sabe que Dios es igual. Y es más aún. ¿Por qué? Porque a Dios, a ver, ¿cómo saber qué quiere Dios de mí? Tengo que saber su palabra para saber qué voy a hacer, qué quiere que haga, cómo quiere que críe a los hijos, cómo quiere que tome decisiones. ¿Cómo queremos saber cómo ser buenos padres o cómo ser padres que agradan a Dios si no le damos tiempo a la palabra, al estudio bíblico? Tenemos que conocer la palabra, tenemos que estudiarla y no solamente hay gente que la conoce la palabra, hay gente que la lee 3 veces al año y cuando uno le va a predicar dice, no, ¿qué me vas a hablar a mí de la palabra si yo la conozco? Bien, pero ¿sabe cuál es el detalle? Que no la pone en práctica. Entonces no solamente tenemos que conocer la palabra, sino que ponerla en práctica, porque la palabra es viva. Es eficaz. Y no podemos conformarnos con leerla una sola vez, porque si usted se da cuenta, hoy lee un versículo y mañana o pasado lo vuelve a leer el mismo versículo y Dios le va a hablar de otra manera. Y uno dice, wow, ¿qué pasó? Porque la palabra es viva. Es viva. ¿Sabe que los padres que agradan a Dios son aquellos que viven conforme a los principios bíblicos? Vivir conforme a los principios bíblicos. Los padres que agradan a Dios demuestran una relación cercana a Dios. Una relación con el Padre. Una relación en busca del Padre. Cuando uno se acostumbra a tener su tiempo de oración, no hay que interrumpa ese tiempo. Uno quiere ese tiempo, uno sabe que es el tiempo que uno tiene con el Señor, que uno tiene para Él o Él para nosotros. ¿Sabe qué? Los padres que agradan a Dios demuestran una relación cercana a Dios. Su amor, su perdón y disposición para aprender a crecer espiritualmente construyen un ambiente familiar sólido, amoroso, reflejando así una vida que agrada a Dios. Tenemos que reflejar una vida que agrada a Dios.
Tenemos que demostrar que somos hijas, hijos de Dios y que tenemos tiempos con ellos, que tenemos tiempo de relación con el Padre. Y sabe que no solamente podemos hablarlo, sino que tenemos que vivirlo, sino que nuestros hijos tienen que, ¿qué va a recordar su hijo de usted? ¿Cómo era usted? Cuando le tenga que hablar a los nietos, a los bisnietos, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, mamá era así, o tu abuelita era así. Tu abuelita era una mujer de oración. Tu abuelo era un hombre de oración. Tu abuelo se levantaba de mañana a buscar. No se faltaba los domingos al culto. Siempre llegaba temprano. No había nada más importante que ir a buscar de Dios. O va a decir, tu abuela era una come santo y usted sabe lo demás. Muchos hijos le han dicho a los padres, papá, mamá, váyanse a vivir a la iglesia, porque allá es diferente. Porque allá se aman, allá son buenos, allá no pelean, allá no me retea. ¿Sabe qué? En la iglesia, en el mercado, en el trabajo, en el estudio, donde vamos tenemos que ser los mismos. Tenemos que ser los mismos. Los padres que agradan a Dios demuestran su relación con Dios. Tiene que demostrar la relación con Él. Su amor, su perdón, su disposición para aprender a crecer espiritualmente. El construir un ambiente familiar sólido es con ayuda de Dios. Es con ayuda de Dios. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca en la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, escuchen eso, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que creemos? ¿Se complace? Saúl asumió o creyó que los sacrificios de los animales le agradaban a Dios, pero Samuel le aclaró que a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Dígale al que tiene a su lado, a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Podemos traer el mejor sacrificio, el carnero más gordo, pero si no es en el tiempo que Dios lo dijo, no vale, no sirve. Si no es cuando Él lo pidió, en vano es. Porque a Dios le gusta la obediencia. Voy a ir a la iglesia. Voy a ir, pero solo voy a ir para que ya me deje de molestar el pastor, o me deje de molestar la pastora, o me deje de molestar la hermanita que me llama cada vez. Pero ¿cómo está ese corazón? ¿Sabe qué? Dios quiere hijos obedientes. Usted quiere ser bendecido y bendecida. Este año 2024 tenemos que ser hijos obedientes. Hacer lo que el Padre quiere que hagamos y en el tiempo que Él quiere que lo hagamos. Es el tiempo de levantarnos. Es el tiempo de decirle al Señor, aquí estoy y voy a hacer lo que tú me mandaste que yo haga, Señor. Voy a hacer eso que tú quieres que yo haga. Es el tiempo de levantarse. Muchas cosas está robando el diablo. ¿Sabe que a mí personalmente, hace muchos años atrás, cuando mis hijos estaban chicos, muchas cosas me robó el diablo? Porque vivía llena de pretextos.
porque estaban chicos los niños, porque no había, o porque me enojaba con el pastor y ya no quería ir a la iglesia. Pero es el tiempo, hermanos, de ser obediente. Dios quiere que seamos obedientes. Este 2024, anote ahí, este 2024 voy a tratar lo máximo de ser obediente. Voy a llevar mis ofrendas, voy a llevar mis diezmos, voy a llevar mis pactos, pero voy a ser obediente. En el tiempo que el Señor diga, lo voy a hacer. Es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de que nuestros hijos se levanten. Es el tiempo de arrebatarle a nuestros hijos al diablo. Es el tiempo de que nuestros matrimonios se restauren. Es el tiempo de que esos hijos que están allá, quién sabe dónde, vuelvan a los caminos. Pero ¿sabe cómo es eso? Siendo obedientes. Siendo obedientes. Que nuestras oraciones no tengan estorbo. Que nuestras ofrendas no tengan estorbo. Queremos una familia firme. Tenemos que ser padres agradecidos con Dios. Tenemos que ser padres que agradan a Dios. Y a Dios le gusta la obediencia. A Dios le gusta que lo hagamos en el tiempo que Él quiere. Una familia firme se caracteriza por agradar a Dios, conociendo lo que Él quiere que hagamos y haciendo lo que Él quiere que hagamos. Una familia firme se caracteriza por padres que dan un buen ejemplo. Tenemos que ser padres que demos un buen ejemplo. No podemos exigirle a nuestros hijos lo que nosotros no somos. No podemos exigirle a nuestros hijos que hagan lo que nosotros no hacemos, porque no tenemos autoridad para decirle que lo hagan. Tenemos que darle un buen ejemplo. El verso 2 del capítulo 6. La palabra del Señor dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice la palabra del Señor que tenemos que hacer y cumplir los estatutos y los mandamientos que nos ha mandado. Y que nosotros, dice, tú, ¿qué dice primero? Yo, tú, dígale, levante la mano ahí y diga, tú. ¿Qué más dice? ¿Ah? ¿Lo tiene ahí? ¿No está ahí en la pantalla? Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Entonces, ¿qué nos dice ahí la palabra? Que primero somos nosotros, tú. Si usted quiere que haga algo, su hijo, tiene usted que dar el ejemplo. Y ¿sabe qué es lo hermoso? Que no queda en mí solamente. Y que no queda solamente en mi hijo, sino que va a alcanzar más allá. En los hijos de nuestros hijos, o sea, en nuestros nietos. Esas enseñanzas que usted le vaya a dar a sus hijos no solamente va a quedar en usted, va a quedar en sus hijos y va a quedar en sus nietos. Cuán poderoso es lo que usted haga, mi hermano, mi hermana. Es poderosísimo lo que usted pueda hacer con sus hijos. Es poderoso lo que usted pueda enseñarle a sus hijos. Lo que usted le enseñe del Padre, de la intimidad con Dios, de lo que Dios puede llegar a hacer. La palabra dice, instruye al niño. Instruye al niño. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos enseñando a nuestras hijas? En mis tiempos,
hablar de sexo con mi madre era pecado. Hace como 2, 3 años atrás yo charlaba con alguien que había salido embarazada su hija y ella decía, fue mi culpa. Yo le miro, ¿por qué? Porque yo no le hice poner el chip, me descuidé. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué le está enseñando usted? Dice el Padre, primero tú, primero tú, primero tú. A veces le decimos a los muchachos, ya tienen que ir a la iglesia, vayan a la iglesia de una vez. Y usted, mamá, yo voy a ir después. Y llegamos antes que el pastor diga amén. O vayan a la iglesia y usted, no, yo no voy a ir, me siento mal. Las mujeres, ¿no es? Tenemos que ser primero los padres. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Primero los papás, primero yo, primero tú, dice la palabra, y luego tus hijos, y luego los hijos de tus hijos. Qué hermosa la palabra, qué hermoso, hermano. ¿Sabe que el saber que no solamente lo que usted le está enseñando a sus hijas, a sus hijos, va a quedar ahí, sino que va a llegar a sus nietos? Y quizás hay muchos que no van a llegar a ver sus nietos, pero la palabra va a quedar sembrada. Lo que usted hizo, su nieto lo va a saber en algún momento de su vida. Esas oraciones que usted hace como papá, como mamá, van a cubrirlos todavía. Esas siembras, esos pactos que usted hace con el Señor, que uno los hace ahí en su momento y no piensa en cuántas generaciones van a alcanzar a nuestros nietos. Esas siembras que haga, el que le da al pobre, el que le da al que no tiene, va a llegar un momento, quién sabe dónde van a estar nuestros nietos, quién sabe dónde van a estar nuestros hijos, y no va a faltar quien le dé la mano, quien los ayude. Es tiempo de levantarse. Mujeres, es tiempo de levantarse. Es tiempo de guerrear por su hijo. Es tiempo de guerrear por su hija. No le deje los hijos a cualquiera. No le deje sus hijos a la niñera. No deje sus hijos y se mude y los deje ahí. Y quién sabe quién los va a criar. Porque la responsabilidad es de usted como padre. Es de usted como madre. Y la palabra lo dice. Tenemos que criar a esos hijos que trajimos. Tenemos que luchar por ellos. Y la palabra dice, primero tú. Sé tú el ejemplo. ¿Qué están viendo sus hijos en usted? Cuando a veces yo llego y los míos cuando se enojan conmigo, los 13 charlan ahí en su cuarto. Y yo soy de las que no toco la puerta y abro y los 3 quedan calladitos, ¿no? ¿Qué están hablando? Nada. ¿Qué hablan de usted sus hijos? ¿Cómo la van a recordar? ¿Cómo lo van a recordar? ¿Qué ejemplo le va a dar? ¿Será que nos van a recordar como esas mujeres guerreras, mujeres de oración, mujeres amantes de Dios, padres guerreros que amaban a Dios? ¿Cómo los van a... Cuán importante lo que nosotros hagamos ahora en ellos. Sabe que nuestras acciones y nuestros valores van a influenciar en nuestros hijos. Escuche bien, nuestras acciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Nuestros valores, ¿qué es más importante para nosotros? Van a influenciar en la vida de nuestros hijos. Y no solo en la vida de nuestros hijos, sino en nuestras generaciones futuras. Es una gran responsabilidad el poder moldear a nuestros hijos con principios sólidos, con valores éticos, el poder dejar un legado en ellos,
un legado en ellos, el poder dejar algo ahí establecido en ellos. Es muy importante. Cuando hablamos de ejemplo, de impacto, hablamos de esos ejemplos que no van a olvidar nuestros hijos, que van a impactar su vida y que pueden pasar los años y que pueden pasar y pueden estar viejecitos, viejitos y se van a acordar de aquello que usted hizo. Y se van a acordar de los consejos que usted dio. ¿Qué legado estamos construyendo? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Es muy importante. En Josué 24:15, la palabra del Señor dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, y si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dijo: no importa, escojan ustedes a quienes van a servir. Escójanlo ustedes. Un tiempo mis hermanos me decían: tenés que tener cuidado con tus hijos, porque mucha iglesia, porque después, ¿te acordás, Luli? Después, ¿cómo van a ser? Después se te pueden rebelar. Pero nosotros decíamos: no, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué? Tenemos que empezar a declarar. No solamente nosotros como padres, sino declarar en la vida de nuestros hijos. Como padres tenemos metas, tenemos sueños, tenemos anhelos, pero también tenemos que empezar a declarar sobre ellos. Tenemos que empezar a declarar sobre sus vidas. Tenemos que empezar a declarar. Ya basta, ¿no? Uno a veces ve a sus hijos y lo único que hace es insultarlo o quizás decirle cosas que lo lastimen, cuando es el tiempo de empezar a declarar sobre su vida, porque sabe que nuestra boca tiene poder. Hoy estoy hablándoles acá de cómo ser buena madre, pero también aprendí, y lastimosamente aprendemos con nuestros hijos. Yo creo que tanto mi hija aprendió a ser hija como yo aprendí a ser madre. Es el tiempo de darles un buen ejemplo a sus hijos, a nuestros hijos. Tiempo de que ellos vean qué era lo primero para papá, qué era lo principal para mamá. Es el tiempo. ¿Sabe qué? Uno como hijo se mira a veces y se da cuenta que es tan parecido a su padre o a su madre. Se da cuenta que hasta habla como sus padres. Muchas veces yo me vi reflejada cuando me ponía dura con mis hijos, me veía muy reflejada a mi madre. Y a veces habían traumas en mí. Yo decía: yo no quiero ser así. Pero tanto físicamente como en lo que hacemos nos parecemos a nuestros padres. Yo me miro las manos y veo las manos de mi madre y yo me río y le digo a mis hermanas: oye, mis manos son iguales a las de mamá. Y los vemos a mis hermanos ahora que están envejeciendo, que se parecen mucho. Tenemos uno que se parece mucho a mi papá. Y tenemos uno que no es igual físicamente, pero emocionalmente y de todas formas usted lo ve y lo ve muy reflejado a mi madre. Uno dice: wow, ¿sabe qué? Es poderoso. La creación es poderosa. Y no solamente usted le va a dejar en sus manos herencia física, casa, auto, o quizás no le deje nada, pero también le va a dejar parte de física que se parecen. Pero lo más importante que usted le va a dejar
es la palabra de Dios. Es lo que usted le diga, lo que usted le enseñe, el ejemplo que usted le dé. Es el hablar del Padre que usted tiene. Es el hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo más importante que usted le va a dejar. El que ellos conozcan a Dios. El que ellos puedan hablar y puedan servir a un Rey de Reyes. Es lo más importante que usted va a dejar. Que va a calar su vida. Va a calar su vida. Va a calar hondo. Pero depende de qué le estemos enseñando. Depende de que en las diferentes situaciones cómo reaccionamos. Aunque sean así chiquititos. Aunque sean niños muy chiquititos, ¿usted cree que no están ellos aprendiendo? Están. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa, diga ahí, levante la mano y diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo fuerte. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe que pueden venir pruebas? Pueden venir dificultades. Pueden venir enfermedades. Pero usted tiene que estar firme en que usted y su casa van a servir a Jehová. Usted y su casa van a servir a Jehová. ¿Sabe qué sueño con que algún día mis hijos cuando formen hogar digan lo mismo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Démosle buenos ejemplos. Levantémonos a orar. Oremos con ellos. Entremos a sus cuartos. Oremos, pongámosle la mano. Si va a lavar la ropa, ore por ellos. Bendígalos. Una familia firme se caracteriza por asistir al templo en familia, con nuestros hijos. ¿Cuándo es un buen momento para traer nuestros hijos al templo? Dígale al que tiene a su lado, hágale la pregunta. ¿Cuándo es el mejor momento para traer a nuestros hijos al templo? Y respóndale a ver usted ahí. ¿Cuándo es? ¿Ah? ¿Sabe qué? Siempre. Siempre es el mejor momento para traer nuestros hijos al templo, a la iglesia. Siempre es el mejor momento. No hay una edad porque ellos van a venir a la iglesia, porque ellos tienen que venir a recibir la palabra, aún sean bebés. Si cuando uno tiene sus hijos o está embarazado, le dicen a uno, ponele música para que ellos estén tranquilos. Háblale para que reconozca tu voz. Y no nos conocen por fuera. Están dentro nuestro y uno les habla. O llega el papá y le habla y el bebé se mueve adentro, caramba. ¿No es cierto? Ya ellos conocen. Ponele música. ¿Por qué no ponerle la palabra de Dios para que la escuche? ¿Por qué no traerlos a la casa a que ellos puedan escuchar de la palabra? Son inquietos, es verdad. Y hay una infinidad de niños, ¿no es cierto? Hay niños que son demasiado tranquilos, que se sientan ahí, se quedan ahí quietitos, ¿no? ¿Quién no quiere tener esos niños, no? ¿No ve? Pero hay niños que son inquietos, ¿no? Y están jugando, y están aquí, y están allá. Y a veces dan ganas de, no sé, pues no de... Pero ¿sabe qué? Son el futuro de mañana. Son los hombres del mañana, las mujeres. ¿Cuántos predicadores, cuántos evangelistas habrán en ellos? Traiga a su hijo. Traiga a su hijo. No lo deje en casa. A veces las mamás somos así. Ay, venteó. No lo llevo, ya venteó. Mucho sol, no, a las 10. No, me quedo. ¿No es cierto? Uy, el frío, ¿no? Y al fin, ¿cuándo los vamos a traer a los muchachos? A veces le decimos nosotros a los hermanos, pensé que lo iba a traer para los 15, porque no los traen. Traigamos a nuestros hijos, traigámoslos. Y ¿sabe qué? Quizás a un comienzo va a costar, pero van a crecer.
van a crecer. Quizás a un comienzo esas criaturas van a empezar a gritar y no van a querer, pero van a crecer. Yo le digo a mi hermana, cuando ella está afanada con sus hijos, le digo, van a crecer, van a crecer. Va a llegar el tiempo en el que uno no tiene que darle comida, ellos solitos van a comer. Más aún hay que quitarle la comida ya para que no coman. Van a crecer. En los que ellos ya van a decir, mamá, voy a la iglesia. Van a crecer. Dígale al que tiene a su lado, van a crecer. Traerlos al templo, traerlos a la iglesia. Siempre, siempre tráigalos, siempre. Siempre es un buen momento para que nuestros hijos vengan a la casa. Siempre es un buen momento para que nuestros hijos escuchen la palabra del Señor. Siempre es un buen momento para que a nuestros hijos le hablen de que existe un Dios poderoso. ¿Sabe qué? Un ejemplo es, para todo hay elaborado algo para lo que queramos hacer. Hay un gimnasio que está preparado para que usted vaya. Y hoy día estaba viendo ahí el Face y decía gimnasio con guardería. ¡Wow! Se lo mandé a mi hermana. Con guardería ya. ¿No ve? Gimnasio con guardería. Aunque no vaya a hacer ejercicio, no, la mamá va a ir, lo va a dejar y se va a librar un rato al muchacho. Porque se lo van a cuidar. Tenemos universidad. ¿Quiénes van a la universidad? Los jóvenes que quieren estudiar. Y esos lugares están preparados y acondicionados para estudiantes. Los gimnasios de igual manera. Las clínicas, las escuelas de baile. Cada uno tiene una tarea específica a realizar. Usted no puede irse a un hospital, ¿no es cierto? Y meter bulla, hacer una fiesta ahí. No. ¿Por qué? Porque está preparado específicamente para atender enfermos, gente delicado. Y es más, a veces no le prohíben hasta que usted ya habla fuerte y dice, están descansando los pacientes. Cada una de estas tareas, cada uno de estos lugares tiene una tarea específica. Y la tarea de la iglesia es conectarse con Dios. Es que usted se conecte con Dios. Es que nuestros hijos se conecten con Dios. Es que ellos aprendan. A mí me da gusto cuando yo veo a los niños de escuela dominical salir. ¿Los ha visto cómo salen? Salen con sus galletas, salen con sus cositas contentos. Pero más feliz me pongo cuando yo veo con esa que salen, no que con un dado, que salen con la espada, ¿no es cierto? Que salen con algo de la actividad, una actividad de la clase que ellos han aprendido. Y sabe que esas clases van a quedar ahí registradas. Una de mis hijas aprendió, mi hija, pues yo solo tengo una, mi hija aprendió a diezmar en una célula. Yo no le enseñé, se lo enseñaron en una célula, se lo enseñaron en la iglesia. Es tiempo de traer a nuestros hijos. Y sabe que nunca es tarde para enseñarle a nuestros hijos. Nunca es tarde. Pueden ser muy grandes ellos, pueden ser muy hombres, muy mujeres ellas, ya de edades avanzadas, pero nunca es tarde para hablarle de la palabra del Señor. Nunca es tarde para hablarle de la palabra del Señor, para orar por ellos, para interceder por ellos, para doblar las rodillas y clamar por ellos. No es tarde, mi hermano, no es tarde. Este 2024 es el año de la familia y ¿sabe qué? Es el año en el que esos hijos que se han ido van a volver en el nombre de Jesús. No importa dónde estén, no importa si están debajo de un canal, de ahí los va a sacar mi Padre y los va a traer porque mis oraciones son escuchadas por
No importa dónde estén nuestros hijos el día de hoy. No importa dónde esté su hijo el día de hoy. Si usted ora, si usted clama, si usted le pide a Dios, va a volver, va a llegar. No se olvide de esas promesas que dio el Padre. ¿Cuántas veces cuando nuestros hijos son chicos, no los traemos para que oren por ellos? ¿Cuántas palabras ahí han sido declaradas sobre sus vidas y las hemos olvidado? Y el enemigo se ha encargado de que las olvidemos, de robarlas, destruyéndolos, metiéndolos en las drogas. Es el tiempo. Este año es el año. Este año es el año de la familia. Este es el año en el que nuestros hijos van a volver. Créalo. Créalo. Es el año en el que Dios va a hacer milagros sobre los hogares, milagros sobre los matrimonios. Es el año en el que usted va a ver. Usted lo va a ver. Pero ¿sabe qué? No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Tenemos que hacer lo que a Dios le agrada, lo que al Padre le agrada. Tenemos que ser obedientes, hacer lo que Él nos manda hacer en su tiempo, cuando Él lo dice. Ahora, ya. Recuerdo una vez, ¿te acordás, vida? Que tenías que ir a la oración y te dormiste 5 minutos más, te despertaste y luego te dormiste 5 minutos más. Y una voz te dijo, ¿cómo fue lo que te dijo? Es ahora. Y él se levantó y me dice, ¿me hablaste? No, no te hablé. ¿Sabe qué? Es el tiempo. El Padre dice, es el tiempo de levantarse ahora. Este 2024. Tenemos que guerrear por nuestra familia. Tenemos que guerrear por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres. Es el tiempo. No podemos perder más tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer haciendo, ¿cómo? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Conociendo lo que el Padre quiere que hagamos. Conociendo al Padre, leyendo su palabra, pasando tiempo escudriñándola, conociéndola. Es el tiempo. Tenemos que ser esos padres que agradan a Dios, padres que dan un buen ejemplo, madres que dan un buen ejemplo. Tenemos que traerlos a la casa. Tenemos que traerlo al templo a que escuchen la palabra. Es el tiempo de guerrear por nuestros hijos. Y no solamente porque ellos no estén viniendo a la iglesia, sino que tenemos que guerrear en todo tiempo por ellos. Porque el enemigo está ahí listo para destruirlos. No es más que ellos den un paso en falso y el enemigo los va a querer destruir. Pero ahí estamos nosotros, padres intercediendo por sus hijos, madres intercediendo por sus hijos. Es el tiempo de levantarse. Es el tiempo de orar por ellos. Es el tiempo. A veces hay hijos que dicen, mamá, estuvo a punto de pasarme esto, pero no me pasó a mí. Le pasó a todos los demás menos a mí. ¿Sabe por qué? Porque sus oraciones son escuchadas por el Padre. Porque es Dios quien manda ángeles que los cuide. Es Dios que manda ángeles que los proteja. Pero para ello tenemos que estar firmes ahí, orando y declarando. Es el tiempo de levantarnos. Ya no estemos distraídos. Póngase en pie ahí.